Hola, buenas tardes a todos quienes nos acompañan, a los académicos, investigadores, colaboradores, alumnos de pregrado y alumnos de posgrado, y todos quienes hacen posible entonces comenzar con este ciclo de seminario. En especial al doctor Enrique Martínez Campo, del CSIC en Madrid, quien amablemente aceptó la invitación de Carmen González y del programa de doctorado en Ciencias de Materiales e Ingeniería de Procesos para realizar este seminario. Este ciclo de seminarios virtuales se enmarca en las actividades de colaboración internacional de este primer año del programa de doctorado y especialmente ahora adaptándonos a este nuevo contexto de la pandemia del COVID. Vamos a conocer la investigación y vamos a conversar y le vamos a preguntar entonces a Enrique todo en forma virtual. De esta manera voy a dejar a Carmen González que presente a su invitado. Muchas gracias, Glantina. Para mí es un gusto presentar al investigador del CSIC, ya, porque es mi gran amigo, y he tenido el privilegio de trabajar en múltiples ocasiones. El doctor Enrique Martínez es licenciado en Biología y doctor en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se encuentra trabajando en el Consejo de Investigaciones Científicas CSIC como investigador contratado dentro del grupo de funcionalización de polímeros. Su línea de investigación se centra en el diseño y evaluación biológica de materiales para medicina, empleando técnicas procedentes de la ingeniería de tejidos. El doctor Martínez posee un increíble currículum, con más de 36 artículos científicos publicados en revistas internacionales de alto impacto, además de 5 capítulos de libro. Ha sido director de 2 tesis doctoral, una de ellas en preparación, y ha guiado a más de una docena de alumnos de pregrado y de máster. Además, ha participado en varias iniciativas de divulgación, involucrándose activamente en procesos de transferencia del conocimiento al ámbito empresarial. En esta ocasión, Enrique nos va a presentar su trabajo titulado Biomateriales al servicio de la medicina, y espero que sea de su agrado, y sin más preámbulo, los dejo con el doctor Enrique Martínez. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero que quería hacer es agradecer a todos los profesores que han organizado este ciclo de charlas propias del doctorado en Ciencias de Materiales e Ingeniería de Procesos. Es para mí un auténtico placer el estar aquí con vosotros, trasladaros un poquito de lo que es mi actividad habitual en el laboratorio y, bueno, como han comentado, quedo a la espera de todas las posibles preguntas que me podéis hacer, tanto relacionadas con los temas que os voy a mostrar como otras curiosidades que os parezcan de interés. Básicamente con mi charla lo que he querido es mostraros lo que es mi punto de vista, lo que es únicamente mi enfoque a la hora de aplicar los estudios biológicos relacionados con el análisis de biomateriales con aplicaciones clínicas. Espero que tanto los que investigáis en este campo de biomateriales o en temas anexos como aquellos cuya actividad investigadora queda bastante lejos de este campo, ambos públicos puedan seguir mi charla y si no, pues bueno, al final de la presentación puedo aclararos todo lo que consideréis necesario. Y bien, como comentaba... Ay, perdonad. Como comentaba Carmen, realmente yo pertenezco al grupo de funcionalización de polímeros. Es un grupo que está enclavado dentro del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC, lo que es el organismo de investigación más grande que hay aquí en España. Estamos situados en Madrid, muy cerquita de la calle Serrano, para todos aquellos que habéis estado por aquí. Y bueno, comentaros que en concreto este grupo de funcionalización de polímeros, todos los investigadores principales de este grupo vienen de la síntesis química. En concreto, los principales campos en los que trabajamos, pues bueno, es el diseño y síntesis de plataformas a medida para manipulación celular, diferentes estrategias relacionadas con lo que es terapia génica o incluso liberación de fármacos. También estamos involucrados también en el procesamiento de diferentes polímeros, sobre todo para solucionar problemas de toxicidad, etcétera, como puede ser con el PVC, por ejemplo. Y también una línea bastante importante de mi grupo se centra en la manufactura aditiva e impresión 3D, pero bueno, yo no os voy a hablar tanto de esto, seguro que en la segunda charla de este ciclo de conferencias el doctor Juan Rodríguez os puede contar muchísimo más. Y bien, como podéis ver, digamos que este es el núcleo químico, ¿no?, de mi grupo de investigación. Pues bueno, hemos conseguido complementar nuestra actividad con otros investigadores procedentes del Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid, que es un instituto que está
habitualmente centrado en estudios biológicos, tanto relacionados con cultivos celulares como con cirugías animales. Yo tuve la suerte también de hace unos años el trabajar allí directamente y, bueno, digamos que he contribuido a esta unión entre grupos, ¿no? En concreto, allí la especialidad clásica del laboratorio es el desarrollo de diversos implantes para tejidos duros, al igual que también diseño y producción de diferentes factores biológicos con objeto de ayudar a la regeneración de estas lesiones en tejido óseo y cartilaginoso. Bien, dicho esto, vais a pensar, bueno, pero entonces, ¿cómo enfocas tu labor, ¿no? Porque como ha comentado Carmen, yo soy una persona que procede del campo de la biología, en concreto la biología molecular, y hice mi tesis en desarrollo embrionario, en regulación génica, y en concreto lo que he hecho ha sido asimilar los conceptos procedientes que pueden proceder de la ingeniería de tejidos para contribuir a este desarrollo conjunto entre investigadores procedentes de la química y de la biología. Por si acaso por vuestra formación, digamos, no habéis podido descubrir lo que es la ingeniería de tejidos, os dejo aquí una definición bastante clásica. Es aquella rama de la bioingeniería que se sirve de la combinación de, por un lado, células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y fisicoquímica para mejorar o reemplazar funciones biológicas. Esta, digamos, que es la función, o sea, digamos que es la definición clásica de la UPAC, ¿no? Básicamente lo que quiere trasladar, creo yo, es que a la hora de abordar un proyecto en el cual vamos a intentar mejorar la regeneración que puede cursar en un tejido, es necesario el aporte de investigadores, tanto de campos cercanos al vuestro, la ingeniería de materiales, la síntesis química, como de, digamos, lo que es la gente de mi ramo, ¿no? Biólogos moleculares, incluso médicos que están bastante centrados en desarrollar tanto investigación básica como aplicada. Necesitamos un diálogo común entre todas estas disciplinas para poder proponer realmente, digamos, estrategias que sean funcionales. Llegados a este punto, me gustaría hacer una pequeña exposición de lo que son los principales biomateriales que están destinados a aplicaciones clínicas, y creo que en este caso lo primero que debemos hacer es una primera distinción acerca de su degradabilidad. Evidentemente, lo que es la degradabilidad del material que vamos a emplear en una aplicación clínica va a determinar la aplicación. Aquí podéis ver como, por ejemplo, de manera clásica se han empleado numerosos metales y aleaciones, como puede ser el acero, el titanio o incluso últimamente más el circonio, para desarrollar implantes permanentes, ¿no? Supongo que todos conocéis tanto las típicas prótesis de cadera como implantes dentales, como incluso alguna placa de osteosíntesis, etcétera, etcétera. Bien, los termoplásticos, en este caso, es un material de origen polimérico que también puede ayudar a lo que es mejorar, por ejemplo, determinadas necesidades mecánicas que puede existir, por ejemplo, en algunas prótesis, especialmente en las de cadera, de manera que se suelen utilizar como recubrimientos, ¿no? Luego existen otros usos también paralelos, como pues los que detallo aquí en la diapositiva, tanto liberación de fármacos como incluso el desarrollo de superficies específicas para cultivo celular dirigido a terapia. Luego profundizaré un poquito en este campo. Si ya nos centramos en lo que es el examen de materiales degradables, pues bueno, para seguir un poco el esquema de la parte superior, os he destacado aquí el uso de magnesio. Muchos de vosotros igual el magnesio en sí os parece un material que puede no ser muy óptimo, ¿no? Para determinadas aplicaciones. Pues bueno, algunas aleaciones y con algunos recubrimientos que controlan su degradación sí que sirven y se utilizan para algunos tornillos, por ejemplo, y algunas fijaciones que digamos que se utilizan en combinación con otros implantes permanentes. Por supuesto, y más en lo que es un campo cercano al que trabajo, que es, como veis, la regeneración de tejidos duros, la hidroxiapatita es uno de los grandes estándares, al igual que el uso de fosfatos de calcio, y también os quiero destacar también el uso de que pueda haber otros materiales de naturaleza polimérica, tanto naturales, pues la clásica quitina, el derivado quitosano, la propia celulosa, o incluso algunos sintéticos. Os he marcado en concreto aquí al ácido poliláctico y al poliglicólico porque son polímeros que han sido aprobados por la FDA para aplicaciones biomédicas, ¿vale? Por supuesto, la policaprolactona. Si algunos de vosotros, que supongo que será así, trabajáis en el campo de la impresión 3D, ya sabéis que es bastante común el tanto diseñar como imprimir diversos implantes temporales con esta tecnología y estos materiales. Así que en aplicaciones únicamente destacar lo que estoy hablando, ¿no? Su uso como implantes temporales, y también comentaros que se utilizan mucho en liberación de fármacos, incluso en terapia génica, y muchas veces asociado a lo que es la velocidad de degradación del material. Bien, como podéis ver con esta tabla no he querido hacer algo exhaustivo, simplemente unos ejemplos bastante fáciles para que centremos lo que es nuestro ámbito de estudio.
Existen muchos más, seguro que vosotros investigáis en alguno de ellos, perdonadme si no aparece. Bien, ahora me gustaría continuar, ¿no?, presentándoos lo que puede ser una definición de biocompatibilidad. Entonces, si nosotros la examinamos, ¿no?, y leemos esta definición clásica que os he puesto aquí, la biocompatibilidad es la capacidad de un material de no producir un efecto tóxico dañino en un sistema biológico. Bueno, pues parece bastante directa, ¿no? Biocompatible, compatible con la vida. Pues bueno, se acabó. Si os parece correcta, pues os quiero decir que estáis equivocados, porque esta es una definición que ha quedado ya bastante obsoleta. Últimamente, en los últimos 20 años, ya se entiende la biocompatibilidad como la capacidad de un material para activar una respuesta propia del organismo en una situación específica. Aquí podéis ver cómo esta definición, que parece incluso un poquito más metafísica, ¿no?, súper relativa a lo que es el contexto, pues es muchísimo más apropiada. Digamos que en las décadas previas, el simplemente que no ocasionase un efecto tóxico era suficiente para considerar que un material era digno de ser implantado en el cuerpo. Sin embargo, ya podéis ver que muchas veces lo que interesa es que este material mejore el proceso de regeneración natural del organismo. Ahora vamos a examinar cómo, porque directamente podéis ver que en concreto, cuando nosotros queremos estudiar un material, como lo estoy diciendo, es necesario estudiar su eficacia dentro de todos los procesos biológicos en los que interviene, ¿vale? ¿Qué procesos biológicos? Pues bueno, aquí me interesaría el hacer una descripción, aunque sea preliminar en esta charla, de todos los procesos biológicos que normalmente están asociados al uso de biomateriales. He querido separarlos en dos grandes bloques. Por un lado, estudio con modelos de células animales, ¿no?, con lo que pueden ser células que representen el comportamiento de nuestro propio organismo. En concreto, los dos principales, que seguro que todos conocéis, son estudios relativos a adhesión celular y proliferación celular. Estos están relacionados habitualmente con ensayos que denominamos de citocompatibilidad, compatible con la vida celular. Y por otro lado, cuando digamos que queremos profundizar en lo que es la descripción de la acción del biomaterial, es necesario entrar en procesos más complejos, como puede ser la diferenciación celular, la muerte, algo como puede ser la vascularización del sistema inmune, que tiene muchos más componentes. Pues bueno, digamos que estos son los trabajos que se realizan cuando ya queremos enfocar nuestro material a una terapia concreta. He querido también hacer un apunte, sobre todo en los tiempos que corren, a la respuesta de los materiales a lo que son los microorganismos, ¿no?, lo que se puede denominar actividad antimicrobial o antimicrobiana. En concreto, pues bueno, también comentaremos si queréis luego, incluso si queréis al final más, acerca de materiales antivíricos, ¿no?, que parece que últimamente están muy de moda. Os voy a presentar las dos principales estrategias que se tienen en mente a la hora de diseñar este tipo de materiales, y os comentaré el grado en el que estamos. Bien, comenzando por lo que es la adhesión celular, ya podéis pensar que este proceso no es algo tan simple como que una célula llega, se encuentra con el material, se posa y empieza a crecer. Pues no, no es así. La adhesión celular es un proceso bastante complejo, es un proceso activo que requiere un gasto de energía por parte de la célula y, bueno, lo podéis encontrar en casi todas las líneas celulares que van a formar cualquier tipo de tejidos, ¿no? Una cosa que quiero dejar clara en esta presentación es que la adhesión celular depende de la adhesión previa de proteínas del suero sobre la superficie del material. Ya podéis suponer que si yo localizo un implante en el organismo, antes va a entrar en contacto con los fluidos sanguíneos que con lo que son las propias células que van a colonizarlo. Entonces, esa interacción va a depender, por un lado, de la disposición que tomen las proteínas a interaccionar con la superficie del material. Tras esto, lo que es la célula comienza a sintetizar el complejo de adhesión focal. Es un complejo con varios elementos, con elementos internos y elementos externos que muchos de vosotros supongo que ya habréis examinado, y solo tras completar la formación de estos complejos en la unión célula-material comienza el proceso de extensión, hasta que podéis ver como aquí en este ejemplo concreto que os muestro, la célula adopta como digamos una morfología similar a un huevo frito, ¿vale? Me gusta deciroslo así para que más o menos lo veáis, de una forma esférica a una forma similar a un huevo. Cuando digamos que la célula se extiende, ya solo ahí empieza a proliferar, ¿vale? Eso es algo a que tener en cuenta. Este proceso, determinados materiales, puede retrasarse de unas 2, 8 horas, incluso 14 horas, pueden pasar hasta que la célula comienza a finalizar su extensión. Entonces, entrando ya un poquito en lo que son los detalles, digamos que os van a interesar más a los que trabajáis en el campo del estudio de biomateriales, he intentado dejaros aquí unas cuantas pistas por si acaso os apetece explorar luego en vuestra actividad en el laboratorio o por si os apetece discutirlas al final de esta charla. Si yo quiero valorar cómo está funcionando la adhesión celular sobre un biomaterial, pues básicamente lo primero que nos viene a la cabeza es valorar esta extensión celular delante del microscopio, ¿no?
Bueno, ya podéis suponer que esto con materiales opacos solo es posible si la célula es fluorescente o si permite a la vez también una tinción que nos permite evidenciar su citoplasma. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? 2 etapas de adhesión celular sobre superficies de titanio, creo que son en este caso, en el cual en la foto de la izquierda podéis ver una prevalencia de morfologías redondeadas y en la foto siguiente, que es unas horas más tarde, ya veis que el cultivo ha proliferado y casi todas las células se encuentran extendidas. Bien, si queremos profundizar en este tipo de estudios, es evidente que podemos examinar marcadores moleculares, sea mediante inmunocitoquímica, Western blot o alguna otra técnica cuantitativa, como pueden ser los ensayos tipo ELISA, o incluso si queremos ir al estudio de expresión génica, podemos localizar estos mismos marcadores, pero bueno, mediante estudios clásicos de PCR o incluso más complejos como cuantitativa o microarray, ¿no? El proceso siguiente que suele valorarse, que muchos de los artículos, ¿no?, que se publican en este campo, pues bueno, tienen en cuenta, es la proliferación celular, cómo de rápido crecen las células sobre el material. Evidentemente, esto es el resultado, por un lado, del número de mitosis menos el número de células que han perecido por muerte celular. Sin embargo, comentaros que evidentemente la proliferación celular de un material va a depender de muchas cosas. Lo primero y lo más evidente, la línea celular que vamos a sembrar. Evidentemente, todas las células tienen un modelo de crecimiento. Algunas de ellas crecen en monocapa, otras de ellas crecen en cúmulos, otras semiadheridas. Es necesario elegir bien nuestro modelo teniendo en cuenta hacia dónde destinamos nuestro material. Por supuesto, la disponibilidad de nutrientes y otros elementos como pueden ser otras marcas proteicas, como por ejemplo los factores biológicos secretados a lo que es la matriz extracelular, van a hacer también que estas células continúen creciendo. Así que va a haber también un efecto directo del propio cultivo. Y por supuesto, por último y no por menos importante, la propia naturaleza y características físico-químicas de la superficie del material. Luego profundizaremos un poco en estas, no os quedéis con las ganas. Por supuesto, a la hora de valorar qué ensayos podemos realizar para ver cómo está creciendo nuestro cultivo, podemos afrontarlo, os intento aquí poner 3 estrategias diferentes. La primera, la evidente, contar el número de células vivas que hay. Para esto hay muchas técnicas. Por supuesto, podemos analizar por imagen, podemos analizar la viabilidad mediante ensayos relacionados con Trip and Blue. Yo os aconsejo, y uno de los que usamos que mejores resultados nos da es la calceína. La calceína penetra en el citoplasma de células vivas y la hace fluorescer, de manera que con un lector de placas podemos obtener una lectura objetiva del número de células vivas que hay en nuestro cultivo. Otros ensayos como el clásico vivas muertas, ¿no?, que también puede darnos esta información. Luego, otro enfoque que muchas veces es a veces incluso más útil que el propio contagio por calceína es analizar la actividad metabólica del cultivo. Normalmente esta actividad metabólica está asociada a la actividad de las mitocondrias que existen en el cultivo. Para ello, el estudio clásico, el MTT, se ha superado por otro más moderno que es el AMAR-Blue y que lo que hace es interiorizar un compuesto que tras pasar por la cadena de transporte de electrones de la mitocondria se vuelve fluorescente y nos permite medirlo en un lector de placas, sin perder la muestra. Con la calceína teñiríamos el cultivo y ahí acabó, y con el AMAR Blue podríamos continuar el cultivo durante varios días. Luego también, por supuesto, podemos levantar las células, extraer el DNA y mediante tinción con colorantes específicos como Hoechst o otro más sensible como el Picogreen, podemos también valorar la cantidad de células que hay en nuestro cultivo mediante el contagio del DNA. El siguiente proceso en el que entramos ya, que ya digamos que algunos de los trabajos centrados en análisis de biocompatibilidad prescinden, ¿no?, es el análisis de la diferenciación celular. En este caso, pues muchos de vosotros sabréis, supongo, que la diferenciación celular ocurre a través de células no diferenciadas, que pueden ser, por ejemplo, células madre, que mediante modificaciones en la expresión génica empiezan a adquirir tanto la morfología como las funciones de un tipo celular específico. En este caso, pues bueno, aquí os he puesto un ejemplo en el que a través de una célula indiferenciada obtenemos de un glóbulo blanco hasta un astrocito, ¿no? Comentaros que normalmente tras una lesión se disparan todos los mecanismos biológicos que suceden en nuestro desarrollo embrionario. Es decir, nuestro cuerpo, cuando quiere regenerar, lo que hace es tirar de los programas genéticos que hemos utilizado para formar nuestro organismo. Entonces, lo que hacemos es recapitular, ¿no?, lo que es el propio desarrollo embrionario. Esto incluye que migren los progenitores, que se adhieran, proliferen y que diferencien, ¿vale? Por supuesto, si nosotros queremos utilizar ensayos para determinar el grado de diferenciación de nuestras células sobre nuestros materiales, pues evidentemente podemos utilizar detección mediante biología molecular de marcadores concretos de diferenciación, los cuales son propios normalmente de cada tejido.
Y bueno, podemos analizarlo por estas técnicas que os he comentado previamente. Y otra manera de la cual podemos obtener si está funcionando el proceso de diferenciación es estudiar la matriz extracelular. De este modo os he puesto aquí un ejemplo facilito relacionado con tejido óseo, en el cual, pues bueno, mediante Alizar InRed hemos conseguido teñir los depósitos de calcio que se forman cuando una monocapa de osteoblastos comienza a diferenciar. Por supuesto, podríamos también medir la cantidad de colágeno, la presencia de osteocalcina, etcétera, etcétera. Hay multitud de métodos para llevar a cabo este estudio. Ahora me gustaría hacer un pequeño inciso y describir un poquito lo que son los procesos de muerte celular, ¿no? Normalmente para los no biólogos la muerte celular es que la célula se ha muerto y ya está. Pues bueno, muchas veces las cosas son un poquito más complejas, ¿vale? Puede haber diversas razones para que una célula muera. Ya no solo la senescencia o la presencia de un tóxico, sino que puede haber mecanismos de muerte programada. Supongo que algunos de vosotros lo sabéis, pero voy a intentar describirlos un poquito de manera preliminar. La necrosis, pues por supuesto, es una muerte celular accidental, ¿vale? Debido a estados no fisiológicos, muchas veces relacionada con infecciones, la presencia de tóxicos o algún elemento que hace que la célula no pueda progresar. En segundo lugar, y no por ello menos importante, la apoptosis. La apoptosis, que se suele conocer como suicidio celular programado, está regulada, tiene gasto de energía, la célula quiere morirse y por ello organiza la manera de hacer, y sobre todo tiene gran importancia en modelos tumorales al encontrarse totalmente desregulada. Este tipo de muerte normalmente se asocia a la implantación de biomateriales tras un proceso de resección tumoral que puede, por ejemplo, suceder en hueso, ¿no? Te retiran la parte de hueso que es cancerosa y luego intentan suplir esa falta con un biomaterial. Pues el determinar el grado de apoptosis suele ser bastante interesante. Y por último, la autofagia. La autofagia es el proceso de degradación del contenido celular, ¿vale? Pero debido a estrés por falta de nutrientes. Fijaos en la propia palabra, autofagia, me como a mí mismo, ¿vale? La célula no encuentra nutrientes, entonces empieza a autodigerirse. Esto también está regulado, tiene gasto de energía y, bueno, suele ser una señal de que habitualmente, digamos que al material no llegan nutrientes, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un estudio clásico de citotoxicidad, que podéis encontrar en diversos artículos, podéis ver normas ISO asociadas al mismo, normalmente solemos informar únicamente del proceso de muerte por necrosis, ¿vale? Tened esto en mente. Y bueno, yo os he dejado unos cuantos estudios específicos, bastante burdo, ¿no? Lo que es este resumen que he hecho, pero bueno, comentaros que si queremos medir apoptosis, existe una técnica que se llama túnel. Si queremos medir autofagia, podemos utilizar el IsoTracker para marcar el contenido de los lisosomas. Y bueno, también existen otros cuantos marcadores que los que estudian muerte celular pues verán como conocidos, ¿no? P53, fosfatidilcerina, etcétera, etcétera. No quiero profundizar demasiado en esto. Dentro de lo que son ya también otros procesos que involucran otros componentes, os quiero presentar aquí a la vascularización, ¿no? Que como muchos de vosotros sabréis, es la formación de vasos sanguíneos y linfáticos en un tejido. Pues evidentemente esto es de especial interés para implantes degradables. Si nosotros queremos localizar un implante que poco a poco va a ir desapareciendo, sería interesante ver cómo el proceso de vascularización está sincronizado con este proceso de desaparición del material degradable. Evidentemente, sin este proceso de vascularización, un tejido complejo no va a sobrevivir. Por supuesto, hay otras características, aparte de la tasa de degradación, que van también a intervenir en este proceso, como por ejemplo la porosidad. Pues si la porosidad permite la penetración de capilares, al menos aunque sea una etapa previa, el proceso de vascularización se va a ver favorecido. Incluso hay determinadas pistas, como puede ser determinada microtextura, determinadas pistas superficiales que pueden ayudar a lo que son los progenitores vasculares a migrar y introducirse en el interior del material. Bien, como modelos celulares, comentaros que se pueden utilizar tanto las células que van a formar el propio vaso sanguíneo, como también es muy común estudios de hemocompatibilidad, comprobar que las células circulantes son compatibles con este, etc. Y bien, aparte de lo que es el estudio mediante marcadores moleculares, los procesos de vascularización suelen valorarse con técnicas de análisis de imagen, como puede ser la resonancia magnética, utilizando como contraste el gadolínio. Y bueno, aquí, si os fijáis, os he puesto la estructura vascular que tiene un hueso, porque muchos de vosotros igual no sabéis que los huesos tienen un sistema vascular asociado, transportan sangre y también para su regeneración pues requieren de lo mismo, ¿no? Bien, en este caso, adaptado sobre todo a lo que es el estudio de biología celular, os quiero presentar un ensayo bastante básico para analizar lo que es la respuesta del sistema inmune. Ya podéis suponer que tras la implantación, el sistema inmune reconoce la superficie del material, sobre todo mediante linfocitos y macrófagos, ¿no? A través de esta interacción preliminar, ¿qué ocurre luego? Dos escenarios, lo que es el rechazo
y lo que es la integración. El rechazo normalmente está asociado a la aparición de inflamación en la zona, la encapsulación, apareciendo un tejido fibroso que no está diferenciado y que, bueno, que va a llevar al fin y al cabo, al final, lo que digo, el organismo va a rechazar la presencia de este elemento. Luego, por otro lado, puede haber también una situación de integración, en la cual poco a poco las células comienzan a colonizar el material, empiezan a sintetizar matriz y digamos que no genera ninguna respuesta negativa. En concreto, evidentemente, ya podéis suponer que va a depender del tipo de material, de cómo es la superficie y, por supuesto, algo muy importante, de que existan infecciones, ¿vale? Yo estoy aquí comentando, digamos, situaciones de rechazo no asociadas a infección, sino asociadas únicamente a características del material. Cuando queremos analizar esto, si nuestro material vale para ser implantado, un modelo que al menos nos puede servir en una primera etapa para poder deducir cuál va a ser la reacción del organismo, es estudiar la polarización de los macrófagos a dos fenotipos que os muestro aquí, ¿vale? El fenotipo M1 que veis, no sé si llegáis a fijaros que las células tienen un contenido con alta concentración de lisosomas, tienen como una especie de vesículas en su interior y una forma redondeada. Pues bien, este fenotipo es normalmente asociado a fenómenos de inflamación y rechazo. Sin embargo, si los macrófagos reaccionan polarizando a este fenotipo que denominamos M2, más alargadito, con forma de huso, es una señal de que lo más seguro que el material puede integrarse fácilmente. Si nos interesa estudiar esto en el laboratorio y queremos ir más allá del análisis de la imagen del microscopio, podemos utilizar el estudio de marcadores como CCR7 o CE206. Lo digo por si estáis interesados en vuestra actividad habitual. Y bien, aquí quiero hacer un pequeño inciso y a la hora de introducir lo que es introducir actividad antibacteriana en nuestros materiales, quiero hacer una llamada al problema de salud grave que es las infecciones bacterianas, ¿no?, que existen en el mundo. Especialmente las enfermedades que denominamos nosocomiales asociadas a hospitales. Ahora ya sé que, por cómo son las cosas, las enfermedades asociadas a virus están muy de moda y tenemos todos los días un número de muertos y un número de infectados. Pues bien, hasta la fecha, la principal causa de muerte por infecciones han sido las bacterias, normalmente protagonizadas por géneros Staphylococcus y Streptococcus. Y bueno, también supongo que habéis oído de la aparición de bacterias ultrarresistentes, ¿no?, debido al abuso de antibióticos. Aquí os dejo una pequeña estimación para 2050 del número de muertos que puede haber por cada 10.000 personas. Y bueno, comentaros que sobre todo en el estudio de biomateriales, este tipo de situaciones de enfermedad se deben a la formación del biofilm. Sin querer profundizar muchísimo, para aquellos que no lo conozcáis, los biofilms son estructuras bacterianas complejas, tridimensionales, que presentan una matriz extracelular y además comunicación entre los diversos elementos que componen la misma. Esto puede pareceros una especie de tejido, ¿no? Se parece a un tejido animal. Pues es que así es. Realmente es una superorganización de bacterias que lo que hacen, digamos, es digamos, asociarse para sobrevivir mejor. En este caso, este tipo de biofilm sirve de barrera y muchas veces entorpece la acción del sistema inmune. ¿Qué hacemos para evitar este biofilm? Pues bien, digamos que hay dos grandes estrategias, simplificando muchísimo, ¿vale? Perdonadme los que trabajáis en el campo. Por un lado, podemos sintetizar o podemos intentar diseñar superficies antifouling que evitan la adhesión de una manera pasiva de las bacterias y que con ello se desarrolle el biofilm. Por otro lado, podemos, digamos, adoptar una actitud más activa, ¿no?, e intentar acabar directamente con la vida de la bacteria. Para ello, podemos utilizar el fenómeno de contact killing o muerta por contacto, o podemos hacer uso de liberación de fármacos, como pueden ser antibióticos, etcétera. Sin embargo, sobre todo para lo que es la creación de superficies antifouling o de muerte por contacto, se suelen utilizar determinadas características físico-químicas de la superficie del material, como puede ser su propia composición, la estructura, topografía, el carácter hidrofóbico o hidrofílico de la misma o la presencia de determinadas cargas, ¿vale? Ya podéis suponer así a priori que si yo estoy diseñando un implante, ¿qué sería lo ideal? Pues por supuesto que presente actividad antimicrobiana y que a la vez sea citocompatible y permita el crecimiento de células animales, ¿no? Bueno, quiero presentaros un ejemplo que proviene de mi grupo de investigación en el que hemos logrado algo parecido. En este caso, se han sintetizado en nuestro grupo superficies basadas en poliestireno poroso con esta estructura que veis similar a un panal de abeja, ¿vale?, que se consigue mediante la técnica de Breath Figures. Y además hemos conseguido funcionalizar el interior del poro con grupos PEGMA, que es polietilenglicol, metiléter, metacrilato. En concreto, estos grupos ya son conocidos por presentar bastante actividad antimicrobiana, pero bueno, digamos que no está muy descrito cómo pueden
interaccionar con las células eucariotas. En este caso, nuestra estrategia para conseguir esta selectividad, ¿no? Muerte de bacteria a la vez que permita crecer a las células animales, está basada en el tamaño de las células. Por un lado, las bacterias, ya sabéis que son pequeñas, normalmente no son más grandes de 2 o 3 micras. Sin embargo, las células animales, pues bueno, pueden llegar a 10, 20, 30, 50, incluso 100 micrómetros de diámetro. En este caso, estos poros, que más o menos eran de unas 5 micras, digamos, estaban diseñados para cazar, para capturar a las bacterias y a la vez permitir que por su tamaño, digamos, la célula eucariota sea capaz de adherirse a la superficie externa y no penetre en el interior del poro. Veamos qué ocurre. En esta primera diapositiva he querido mostraros mediante un ejemplo facilito cómo puede ser un estudio para determinar si una superficie es antibacteriana o no. Aquí es lo más sencillo que se puede hacer. Hemos incubado una cepa de Staphylococcus aureus que además está modificada genéticamente de manera que expresa la proteína verde fluorescente. Por eso podéis ver en la foto que brilla con luz verde. Las hemos dejado 1 hora en contacto con la superficie. Hemos retirado el cultivo y hemos ido al microscopio a ver lo que ocurre. Pues bien, aquí podéis ver como en la superficie control poliestireno, pues bueno, digamos que empieza a estar ya colonizada por varias colonias de bacterias y lo más seguro que aquí se forme un buen biofilm y sin embargo en la superficie funcionalizada con PEGMA pues encontramos 4 o 5 bacterias sueltas que no sé siquiera si podéis ver en vuestras pantallas. Bueno, tampoco, así que luego lo comentamos, tampoco hace falta, ya os digo que a priori, si vosotros no venís del campo, podéis tener dudas, ¿no? Pero bueno, entonces esta superficie, ¿qué ha hecho? ¿Rechazar que la bacteria se pegue o ha matado directamente a la bacteria? Evidentemente, con este ensayo que os muestro no sería posible. Simplemente nosotros vemos que con la superficie antimicrobiana no hay bacterias, pero es necesario completarlo con un estudio de vivas muertas para ver qué ha ocurrido, si hay bacterias muertas o no las hay. Os digo que es antifouling, ¿vale? Esto ya está hecho. Simplemente impide la adhesión de bacterias. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando nosotros sembramos células eucariotas, células procedentes de ratón, premioblastos en concreto, son células musculares que también a su vez, digamos que están infectadas con la proteína verde fluorescente y permiten su visualización bajo el microscopio de fluorescencia? Pues bien, tras 7 días podemos ver cómo en todas las superficies analizadas, incluidas las que son antimicrobianas, se ha formado una monocapa que además hemos podido evidenciar aquí con el citoesqueleto hemos podido evidenciar el citoesqueleto mediante la tinción de actina y hemos visto que la extensión es óptima. Y además, mediante el estudio de actividad metabólica, fijaos qué cosa más curiosa. Si este es nuestro control, que es el poliestireno, sin necesidad de ningún otro antimicrobiano, añadiendo los grupos PEGMA, que hemos visto que incluso ha aumentado la actividad metabólica. O sea, no solo hemos conseguido conferir actividad antimicrobiana, sino que hemos mejorado el comportamiento celular. Pues bien, aparte de que este trabajo tuvo bastante eco y resulta muy interesante, se podría proponer estas plataformas tan selectivas, creo yo, para 2 principales funciones. Luego comentamos si se os ocurren algunas más. Por un lado, podrían valer, creo yo, como recubrimiento para determinados implantes, ¿no? Sería interesante provocar una integración y a la vez una ausencia de bacterias. Y por otro lado, también los veo muy útiles para crear superficies para terapia celular. Dejadme que profundice un poco en las superficies para terapia celular. No sé si vosotros sabéis que los soportes habituales que usamos en el laboratorio para cultivo de células están basados en poliestireno. Este poliestireno suele tratarse con tratamiento de plasma al vacío para conferir una pequeña carga iónica y favorecer la adhesión celular a su superficie. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que conforme, digamos, la biología avanza y las necesidades clínicas son cada vez más exigentes, se empieza a querer utilizar, digamos, superar lo que es la biología sobre plástico que llamo yo, ¿no? Fijaos el tiempo que llevamos los biólogos trabajando con placas de cultivo basadas en poliestireno y lo alejado que está este sistema de lo que son los sistemas vivos, ¿no? Pues se puede encontrar, creo yo, una situación intermedia en los cuales soportes avanzados, en este caso con base polimérica, pueden presentar determinadas características que los hacen más útiles para estudiar la respuesta biológica. En este caso, estos soportes avanzados pueden presentar compuestos adicionales, como pueden ser recubrimientos de, por ejemplo, un aminoácido, como polilisina, pueden presentar una carga iónica, digamos, adaptada a la adhesión de un tipo celular específico, pueden presentar pistas topográficas o, por otro lado, pueden ser sensibles a estímulos como temperatura o pH.
Como digo, en lo que es la investigación básica, este tipo de soportes se van utilizando durante décadas, estos soportes avanzados. Pero, sin embargo, en la investigación translacional ya aplicada a clínica no os creéis que es algo tan normal, ¿vale? Ahora, poco a poco, es cuando se empiezan a emplear, sobre todo en el campo de terapia celular y su uso en trasplantes. Relacionado con este tema, quiero presentaros a esta familia de materiales que está sintetizada por nuestro grupo. Estos hidrogeles son termosensibles, ya que basan en su composición la introducción de un monómero que se llama vinilcaprolactama, que por sí mismo también responde a temperatura. Entonces, en concreto, mediante polimerización radical se han obtenido estas pseudoredes dobles que, como podéis ver aquí, tienen unas características mecánicas bastante interesantes, permiten manipulación. No se lo imaginéis como una gelatina, es más como una membrana que permite el corte, permite movimiento. Y a la vez, pues como digo, tiene una respuesta a lo que es el cambio de temperatura. Aquí podéis ver ya directamente dos efectos. Por un lado, estos hidrogeles, cuando los hacemos descender por debajo de su temperatura de transición de fase, son capaces de aumentar su hinchamiento, incrementan su tamaño. Y no solo eso, sino que además pasan de ser opacos, como veis en el GIF animado, a ser transparentes, lo cual, pues bueno, resulta bastante interesante de cara a observarlos en el microscopio. No solo eso, sino que ya podéis suponer que estoy presentándolos aquí en esta charla es porque son citocompatibles, ¿no? Pues en este caso sí, a 37 grados estos hidrogeles permiten perfectamente la adhesión y formación de monocapas. Sin embargo, ¿qué ocurre? Si yo tengo un hidrogel con células a 37 grados y hago descender la temperatura. Pues bien, aquí podéis ver lo que ocurre. El hidrogel aumenta su tamaño, se hincha y ¿qué ocurre? Que libera a la monocapa celular creciendo sobre superficie sin necesidad de usar ningún otro tipo de agente, ni tripsina, ni raspado, ni EDTA, ni nada parecido. Digamos que se suelta como si fuera un transportador sin necesidad de hacer nada más que descender la temperatura. Como podéis suponer, estas monocapas conservan ya no solo la matriz extracelular, lo cual resulta interesante de cara a tratamientos en regeneración, sino que también conservan todas las uniones celulares, no solo entre células, sino también respecto a uniones celular-matriz. ¿Y qué ocurre? Que estas monocapas celulares tienen aplicaciones muy interesantes en dos campos diferentes. Por un lado, dirigidas directamente a terapia y por otro lado, también se pueden utilizar en ingeniería de tejidos para la construcción de órganos en entornos 3D. Os voy a contar un poquito más acerca de esto. En concreto, en la terapia con monocapas, ¿qué se busca? Pues bueno, yo extraigo células no diferenciadas del paciente, lo cultivo en un entorno en mi laboratorio controlado, vigilo que la monocapa esté desarrollando correctamente, con los valores que yo considero oportunos, y cuando digamos que esa monocapa está madura, puedes decidir implantarla en el lugar de una lesión para mejorar la regeneración de este tejido u órgano, ¿no? Y existen ensayos clínicos exitosos que se están llevando a cabo, sobre todo en Japón, por parte del profesor Teruo Okano, digamos un pionero en este tipo de terapias, y se ha demostrado efectividad tanto en piel como en córnea, esófago, intestino, tejidos duros, cartílago, hueso, vejiga, corazón. Si queréis buscar evidencias, vais a encontrar que se han aplicado a multitud de sistemas. No solo esto, sino que, como digo, estas monocapas que podemos obtener de nuestros hidrogeles se pueden utilizar apilándolas unas encima de otras. ¿Para qué? Para construir a medida órganos. Podemos nosotros construir un tejido tridimensional, inducir el proceso de vasculatura y después obtener una especie de protoórgano, ¿no? Que es capaz además de ser funcional. Si queréis verlo en la literatura podéis encontrarlo. Han recreado tejido cardíaco, hepático, pancreático e incluso nefrítico. Y bien, dicho veis que tiene unas aplicaciones muy interesantes estos hidrogeles y he querido seleccionarlos como ponerlos como ejemplo para desarrollar lo que es el título de mi charla, ¿no? Que si habéis visto es biomateriales al servicio de la medicina, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos poner nosotros estos hidrogeles al servicio de las aplicaciones clínicas? ¿Qué podemos modificar desde la óptica de diseño y síntesis, ¿no? Para mejorar o adaptar su función a todas las aplicaciones a las que queremos dirigirlos? Pues bueno, voy a hablaros en lo que me queda de charla de básicamente estos cinco temas, ¿no? Por un lado, es posible modificar la morfología, introducir cambios a la topografía, es posible utilizarlos también como plataformas para liberar factores, es posible modificar y adaptar su carga iónica para conseguir unas u otras cosas, es posible también introducir determinados grupos funcionales o también activarlos mediante péptidos. Vamos a investigar un poquito más en esto.
En concreto, en nuestro laboratorio hemos empezado ya a trascender estas formas simples, estas formas planas, para empezar a sintetizar ya formas tridimensionales simples, ¿no? Aquí en el ejemplo os he querido poner un tubo hueco, como el que podéis ver. Estamos sintetizando también esferas y estamos también poniendo a punto métodos de manufactura aditiva para obtener hidrogeles a medida, ¿no? Con el tamaño y la forma que nosotros exactamente queremos. ¿Por qué? Pues bueno, porque nuestro objetivo es que esta monocapa, que puede utilizarse en una terapia, ¿no?, esté perfectamente adaptada a la superficie receptora. No solo esto, sino que además, si nosotros diseñamos este tipo de estructuras, podemos también aplicarlos para construir estos órganos en sistemas tridimensionales que os comentaba previamente. Luego os pondré un ejemplo de cómo en concreto estos tubos pueden valer para generar órganos. ¿Qué ocurre con el tema de la topografía superficial y lo que es la morfología de la superficie? Bien, os he querido poner aquí un ejemplo bastante gráfico de cómo únicamente modificando la topografía superficial somos capaces de modificar la diferenciación celular, ¿vale? Sobre estas superficies que tienen diferentes diseños, en este caso lisas, lamelares o hexagonales, hemos sembrado células madre indiferenciadas. Pues bueno, se ha descrito cómo las superficies lamelares aumentan, como podéis ver, la diferenciación a fenotipo osteogénico, mientras que otras, como las hexagonales, aumentan la diferenciación a fenotipo adipogénico, ¿no?, a células de grasa. Esto para un biólogo resulta muy llamativo, ¿no?, porque nosotros estamos acostumbrados a sistemas complejos con interacción de factores y predestinamiento, etcétera, etcétera. Y únicamente que por crecer una superficie u otra, las células madre decían diferenciar a un fenotipo u otro, además tan diferentes como los que veis aquí, digamos que es bastante llamativo. Pues en concreto queremos adaptar todos estos procesos de estructuración superficial a los hidrogeles. Ya lo hemos hecho para evaluar cómo crecen y cómo se despegan las monocapas, y ahora en concreto estamos adaptándolos para provocar y mejorar la diferenciación, como pongo aquí, a fenotipo óseo y cartilaginoso, incluso también a fenotipo vascular. Respecto a liberación de factores, os quiero mostrar aquí dos diferentes escenarios. Por un lado, como nuestro hidrogel es capaz de absorber agua, va a ser también capaz de absorber fármacos o cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, podemos observar una cinética de liberación propia a 37 grados y luego también podemos modificar esta cinética de liberación mediante el descenso de temperatura, ya que cuando el hidrogel se hincha, hemos visto que a la vez, aparte de absorber agua, expulsa su contenido, ¿no? Entonces, ¿para qué puede ser interesante en concreto que un hidrogel libere tras descenso de temperatura? Pues bueno, ya os comento que hay algunas terapias, como por ejemplo terapias de crioprotección medular para regeneración de médula que se hacen a baja temperatura. Y en concreto estamos explorando con el Hospital de Parapléjico de Toledo cómo estos hidrogeles pueden servir, ¿no?, para mejorar la regeneración de lesiones en médula espinal. No solo esto, sino que, como digo, si a 37 grados ya constan de una cinética de liberación, podemos utilizarlos para controlar el cultivo celular creciendo en su superficie, ¿vale? ¿Cómo? Pues bueno, dentro de todas las posibilidades que tenemos a la hora de liberar fármacos, estamos centrados, por supuesto, en aplicaciones más terapéuticas, como puede ser liberación de analgésicos, antibióticos o incluso antivirales. Y respecto a esta última que contaba, ¿no?, la relacionada con ingeniería de tejidos, control de lo que es el comportamiento celular sobre el propio hidrogel, pues estamos ahora, como comento, realizando experimentos de terapia génica, por un lado también utilizando polímeros como para encapsular DNA, con objeto de sobreexpresar o inhibir determinadas rutas de interés, en concreto relacionadas, como digo, con crioprotección medular, y por otro lado también podemos liberar cualquier otro tipo de factor biológico. En concreto estamos haciendo pruebas de liberación con proteínas morfogenéticas de la familia MP, small molecules como la simvastatina, que bueno, están las dos, esta estrategia está dirigida sobre todo a controlar la diferenciación ósea sobre nuestras superficies. En concreto, con diferenciación ósea, os mostraré luego un ejemplo más adelante de cómo también podemos modificarla. Respecto a lo que es la carga iónica, no sé si recordáis al principio de mi presentación que os he comentado de cómo depende, ¿no?, la adhesión celular dependiendo de la adhesión previa de proteínas del suero. Pues en concreto esto es un ejemplo bastante interesante de cómo esta carga superficial afecta a los procesos celulares sobre nuestros hidrogeles. Por un lado, como digo, va a afectar a la proteína del suelo, pero por otro, cuando llegue a la célula, una superficie con una carga concreta también va a interaccionar con la membrana celular. La membrana celular, aparte de tener
muchísimas proteínas con residuos cargados, tiene un potencial general de membrana negativo, ¿no? Está descrito que ante superficies muy negativas existe repulsión, puede haber también atracción ante superficies positivas. Bueno, esto es bastante polémico, tampoco lo toméis así, pero bueno, digamos que es un equilibrio entre los dos procesos. En concreto, aquí os muestro una gráfica en la cual podéis ver la actividad metabólica de diferentes trasplantes de células endoteliales obtenidos desde hidrogeles con estas combinaciones de carga. Podéis ver hidrogeles con mucha carga negativa, con menos carga negativa positiva, combinación entre las mismas y combinaciones que denominamos esbiteriónicas. Estos esbiteriones presentan a la vez una carga positiva y una carga negativa y van variando dependiendo del momento, ¿no? En concreto hemos seleccionado esta variante esbiteriónica ya que ha resultado óptima en este caso para recolectar células endoteliales. ¿Por qué marco endoteliales? Porque tenemos otros estudios en los que hemos visto que con otros tipos celulares no tiene por qué repetirse este óptimo, ¿vale? En concreto hay que estudiar siempre los procesos, como digo, con el modelo celular apropiado, si no puedes llegar a conclusiones erróneas. Bien, como comentaba antes, en concreto respecto a la acción en diferenciación ósea, es posible también modular únicamente el proceso de diferenciación. ¿Cómo? Con grupos carboxilo, ¿vale? He comentado ya de proteínas, hablo de terapia génica, algo mucho más sencillo. Únicamente añadiendo ácido metacrílico en diferentes porcentajes a lo que es la formulación del hidrogel, nosotros podemos activar con más o menos grupos carboxilo su superficie. Entonces, si nosotros crecemos una monocapa de osteoblastos, es posible modular el grado de diferenciación de los mismos mediante la presencia de estos grupos carboxilo. Aquí podéis ver cómo, conforme aumenta el porcentaje de grupos carboxilo en su superficie, aumenta la expresión de colágeno y a su vez aumenta el proceso posterior también de mineralización de la matriz. Esto en concreto resulta bastante interesante porque estamos intentando adaptar esta estrategia a otros modelos como puede ser endotelial. Ya estamos ahora poniendo a punto que, pues yo qué sé, por ejemplo, el papel de los grupos amino, papel de grupos fosfato, papel de grupos hidroxilo, etcétera, etcétera. Y bien, por último, comentaros también otra estrategia que digamos que va de la mano, ¿no?, con la activación superficial que os he comentado previamente, y es introducir péptidos de la familia KGD, como por ejemplo el péptido RGD, que a todos sonará, para favorecer adhesión celular. En concreto hace un puente, ¿no?, entre el complejo de adhesión focal que os he contado antes de la superficie del material y acelera este proceso de adhesión. Pues bien, en concreto, yo estoy muy interesado no solo en ver cómo adhiere, sino cómo interviene en este despegue controlado de la monocapa que os he contado antes. Por supuesto, servirá como modelo para anclar a la superficie otros elementos como péptidos antimicrobianos, etcétera, etcétera. Como os he prometido, aquí tenéis una prueba de concepto de cómo nuestros hidrogeles, sobre todo los tubulares, van a servir para formar estructuras complejas. En concreto, la primera idea que tuvimos con estos hidrogeles tubulares es intentar aplicarlos en ingeniería de tejidos vasculares. Queremos utilizarlos para hacer vasos sanguíneos. Para ello, me gustaría comentaros nada en 2 palabras. Recordaros que generalizando mucho, un vaso sanguíneo de tamaño medio, pues bueno, está compuesto por tres regiones, ¿no? Una región celular interna compuesta por células endoteliales, una intermedia por células musculares que le aporta solidez y permite que sea elástico, y una externa por fibroblastos que sirve de protección. Pues bien, partiendo de nuestros hidrogeles tubulares termosensibles y partiendo también de un cilindro, este que os muestro aquí, obtenido mediante impresión 3D, es un cilindro biocompatible de ácido poliláctico, es posible recrear en nuestro laboratorio formas como el vaso sanguíneo. ¿Cómo? Pues bien, imaginaos que tenéis en vuestras manos un hidrogel tubular como este que os muestro aquí. Pues bien, es posible sembrar el interior, en este caso con una línea celular premioblástica. Lo dejamos progresar unos cuantos días de manera que se genera una monocapa que recubre todo el interior del tubo, ¿vale? Ya no va a ser plana, va a ser una monocapa cilíndrica. Después, cuando consideramos que hemos llegado al grado de desarrollo que nos interesa, introducimos este cilindro de ácido poliláctico en el interior del hidrogel tubular y descendemos la temperatura. ¿Qué conseguimos con esto? Que la monocapa que estaba creciendo sobre el tubo se trasplante limpiamente al cilindro, como podéis ver aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Con trasplantes sucesivos podemos recrear la estructura del vaso sanguíneo. El primero debería ser con células endoteliales, el segundo con musculares y el tercero con fibroblastos. Pues bueno, esto para 3
monocapas, ¿no? Ya podéis entender que si queremos hacer una estructura más compleja, como una arteria o algo así, pues evidentemente va a aumentar el número de monocapas y va a aumentar la complejidad. Pero bueno, como prueba de concepto, os quería mostrar este ejemplo del trabajo que hacemos en el laboratorio en construcción de órganos tridimensionales. Y bien, ya finalizando lo que es mi charla, quería comentar un poquito acerca de lo que ha comentado la profesora Carmen, de mi interés en la transferencia del conocimiento. Y nada, deciros para los que estén interesados que estos resultados, tanto los hidrogeles libres que os he comentado, como una tecnología basada en el recubrimiento con estos hidrogeles también para poliestireno, se encuentran patentados, estamos en fases internacionales y bueno, tras esta patente, digamos que nos animamos a crear una empresa spin-off, ¿no? Una empresa de base tecnológica con esta tecnología, tanto procedente, como he dicho, de la parte CSIC, en la cual colabora ahora, como los investigadores de la Universidad Complutense que os he comentado previamente. Pues bien, igual con un poco de no mucha idea, denominamos a esta primera iniciativa con este nombre tan complejo, ¿no? Release y Cell. Release, liberar, easy, fácil, célula. Para nosotros era muy fácil, para los inversores no tanto, ¿vale? Ahora veis que hemos cambiado nuestro nombre por algo más pronunciable. Y bueno, nos presentamos a varios programas de dinamización, de creación de empresas, obtuvimos unos cuantos premios, se hizo bastante publicidad y bueno, digamos que dio alas a nuestro proyecto. En concreto, se fijó en nosotros un fondo de inversión de capital riesgo, el fondo Viable Capital, y decidió patrocinar la prueba de concepto de nuestros hidrogeles aplicados a terapia. Haciendo uso de nuestra red de colaboradores, que incluyen tanto gente del Hospital Universitario de Getafe, expertos en quemados, que os he comentado que las monocapas celulares pueden aplicarse para regenerar piel, en concreto piel quemada. Os he hablado también del Hospital de Parapléjicos y nuestro interés de mejorar regeneración medular. También podéis suponer que en lesiones en córnea, la córnea es un epitelio, también va a tener efecto, pues bueno, tenemos contacto con expertos en tratamiento de lesiones oculares, pues hemos podido llevar a cabo la prueba de concepto de nuestros hidrogeles, validando el producto, comparándolo con la competencia, hemos podido empezar el escalado de la producción y bueno, en ese punto estamos ahora. Como os he comentado, hemos cambiado el nombre de nuestra empresa, ahora nos llamamos iFabCell, yo fabrico células, ¿vale? Así de idea del profesor Juan, podéis comentárselo la semana que viene o cuando dé la próxima charla. Nos hemos asociado con una consultoría, el grupo CMP, hemos adquirido un nuevo CEO y ahora estamos, digamos, inmersos en la búsqueda de nueva financiación. Queremos entrar en lo que es la segunda fase en el desarrollo de nuestros productos. Esta segunda fase va a implicar cirugías animales en indicaciones clínicas concretas. Si queréis, ya os anuncio que estamos interesados en tanto córnea como piel como corazón. Son 3 modelos que estamos valorando probar. Y, por supuesto, todo con vistas a llegar al ensayo clínico, ¿no? Nuestro objetivo final va a ser, evidentemente, la regeneración de lesiones utilizando células de paciente. Así que, bien, con esto quería acabar al menos esta parte de la charla. Ahora quedo dispuesto a recibir todas las preguntas que queráis hacerme y nada, agradeceros toda la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy buena tu presentación, bastante compleja. Me encanta tu línea de investigación. Por algo será. ¿Alguna duda relacionada al tema? No sé, ¿me van a levantar la manito? Y si no, pregunto yo, ¿eh? O que pregunten. Si no, pregunto yo. Venga, Carmen, si quieres romper el hielo. Mira, yo, a ver, ayer estaba leyendo, Quique, justamente una publicación, mira, donde hacían scaffold tubulares utilizando PDMS, ¿ya? Polidimetilsiloxano, o sea, eran un tubo, colocaban PDMS y después sacaban el tubo, o sea, rompían el tubo y dejaban el tubo. O sea, no sé si se entendió. Sí, perfectamente. Y la gracia de que esto le aplicaban tensión y formaban las típicas arrugas, ¿ya? Relacionado a eso, tú hablaste de que hacían, como prueba de concepto, hacían trasplantes de hidrogeles tubulares, ¿ya? Eso es. Pregunta, ¿cómo controlan la formación de la monocapa? Claro, lo interesante... ¿Y colocan dentro del tubo? Claro, lo interesante de todo esto es que si yo quisiera cultivar sobre un cilindro de policaprolactona, tal como viene, para que nos entendamos, al ser un material opaco, no podría verlo al microscopio. Sin embargo, si yo estoy cultivando mis células sobre un hidrogel transparente,
puedo directamente visualizar día a día cómo está creciendo esa monocapa. No solo eso, sino que también puedo valorar el grado de confluencia, cuál es el momento óptimo para trasplantarla. Una vez realizado el trasplante puedo ver los restos que han quedado en el hidrogel. Yo creo que el uso de estas plataformas para precrecer, ¿no?, lo que es una estructura que luego va a trasladarse a un material sólido, para que nos entendamos, un material que podría ser incluso implantable, pues es una ayuda sobre todo para el trabajo en el laboratorio, ¿no? En principio es un paso intermedio que nos soluciona un poco la vida. Oye, Enrique, una consulta, y la última, para la tercera etapa, la tercera Sí, fase, ensayos clínicos, ¿es sí. tan complicado acá, o sea, en Madrid, tan complicado realizar ese tipo de ensayo? Porque acá en Chile es súper complicado llegar a una tercera fase, o sea, está relacionado netamente con los tipos de permisos que se requiere. Ujú. ¿Cómo es allá en España? Cuéntanos un poquito. Sí, os resumo un poquito, si queréis os pongo esta diapositiva un poco de fondo. Mira, el llegar a ensayos preclínicos, que lo que son cirugías animales, pero claro, yo creo que muchos aquí, habrá gente que investigue con animales y directamente haga cirugías día a día en su laboratorio. Esos estudios que hacemos en el laboratorio, aquí en España, creo que en Chile tampoco, no son considerados preclínicos. O sea, tú puedes hacer en tu laboratorio los experimentos con los animales que te dé la gana, pero cuando quieres presentar un dossier con objeto de que este estudio preclínico luego te sirva para pedir el futuro ensayo en pacientes, es necesario hacerlo ya, digamos, bajo unos ciertos estándares, ¿no? Estos estándares habitualmente en España se hacían en colaboración con hospitales públicos, incluso universidades. Pero conforme ha pasado el tiempo, Carmen, han sido cada vez más las empresas que con salas blancas y seguridad, etcétera, etcétera, han empezado a patrocinar estos ensayos preclínicos y se están haciendo un poco con lo que es la mayoría de gente que quiere llegar a esta clínica. Entonces, claro, tras esta primera fase en la cual te puedes emplear 1 año o 2 años, dependiendo de tu modelo, en animales, luego necesitas presentar este dossier preclínico junto con ensayos en células, normas ISO, etcétera, etcétera, para poder empezar con la fase 1 del ensayo clínico. Luego hay 3 fases, ¿vale? Relacionadas, eso sí que creo que allí en Chile es similar, ¿no? Esas 3 fases. Sin embargo, ya solo el llegar a la primera fase es un hito. Y hay investigadores aquí, Carmen, que pueden estar 10 años con algo que tiene éxito y aún están en el trance de conseguirlo. O sea, es difícil para todos y yo creo que poco a poco en la Unión Europea, creo que ahora, por lo que he estado viendo, quiere, digamos, el hacer común a todos los territorios que conformamos la Unión Europea unas normas, pero a la hora de llegar al ensayo clínico, luego al final, por ahora en España, deciden los hospitales. Súper. Glentina, parece que los teníamos a todos los silenciados. Ah, Sí, sí, lo que quieren pasa levantar es la mano, ¿no? Lo Por que eso no pasa es que hablaban. que me aconsejaron que lo silenciara, porque todo esto de tanta gente, pero mira, te voy a empezar a hacer algunas preguntas por el chat y el resto que vaya Ah, levantando la mano y Felipe los va contactando. Mira, mm, tenemos a Marcela Quintero, quien pregunta, dice, buenas tardes, ¿han ujú. realizado pruebas en vivo de los hidrogeles? ¿Y cómo los cambios conformacionales pueden afectar la proliferación celular en vivo? Vale, vamos a ir poco a poco. Con la primera, sí, a lo que se refiere la pregunta es si directamente yo ya he aplicado estos hidrogeles en animales para curar, la respuesta es no. ¿Por qué? Por lo que comentábamos. No es tan fácil y últimamente menos el conseguir los permisos para llevar a cabo experimentación animal, como digo, con visos a una futura clínica. Si lo que me quiere preguntar es si yo he comprobado que la aplicación de células en modelos animales mejora la regeneración de lesiones, la respuesta es sí, ¿vale? Con otras plataformas con la que digamos es legal trabajar en ambiente laboratorio, sí que he comprobado que esta terapia de monocapas funciona. Y luego la otra pregunta era relativa a los cambios, cómo los cambios físico-químicos. ¿Me la puedes repetir, por favor, Elantina? ¿Cómo los cambios conformacionales pueden afectar la proliferación celular en vivo? Vale, creo que se refiere al cambio conformacional del hidrogel, ¿no? El cambio en descenso de temperatura. Bien, en este caso, interesante pregunta, porque lo que hemos visto es que, en concreto, tú puedes cultivar a 37 grados, evidentemente, tu cultivo sobre el hidrogel. Evidentemente, las células van a estar en mitosis, van a entrar en los ciclos, en todo lo que son las fases habituales a la hora de que una célula se divida. En el momento en el que yo desciendo la temperatura, en el momento en el que yo hago que la temperatura baje por debajo de 37 grados,
las células, digamos, que ya no se están comportando exactamente igual que a la temperatura en el organismo. Entonces, el tiempo en el cual yo tardo en hacer el trasplante, que básicamente son unos 40 minutos, no es suficiente para que nos entendamos para que las células proliferen, ¿no? No les doy tiempo a que puedan crecer en esos 40 minutos. Y si vas un poco más a preguntarme si las células crecen más lento o se hace más frío, sí, así es. Se ralentizan todos los procesos celulares en frío. Exactamente. Hay otra pregunta de Sebastián, dice, ¿cuál es la propiedad o característica más importante para que un material sea considerado biomaterial? Esta es buena. Si vamos un poquito a lo que comentábamos, ¿no? Yo aquí, si es biomaterial, claro. A ver, biomaterial en sí, fijaos que ni siquiera lo he definido en esta charla, porque, claro, un biomaterial en sí podríamos todos pensar que de manera directa es aquel material empleado, ¿no?, en aplicaciones biológicas, pero claro, una placa de cultivo es una aplicación biológica, un implante es una aplicación biológica, un dispositivo de liberación de fármacos también. Para mí todos son biomateriales. Otra cosa es la biocompatibilidad, que es lo que hemos discutido. Entonces, yo no creo que haya una única propiedad que destaque, ¿no?, para ver si es biomaterial o no. Y si quieres ir a lo que es biocompatibilidad, igual aquí podemos tirar un poco la definición clásica y ver realmente si es tóxico. Luego ya podemos entrar en si mejora o no mejora, pero realmente la ausencia de toxicidad puede ser un gran rasgo. Sí. Luego tenemos a Matías que nos pregunta, ¿cómo se puede favorecer el proceso de vascularización en los biomateriales? Bien, aquí a ver, la vascularización va a ocurrir siempre en un biomaterial. Yo quería poneros el ejemplo de materiales degradables, ¿no? Porque en materiales permanentes, evidentemente, una prótesis de titanio, ahí no va a entrar ningún sistema vascular dentro. Eso va a quedarse tal y como lo pones. En un sistema degradable, os he hablado de tamaño de poro, tasa de degradación, y os he hablado también de determinadas pistas superficiales. Algo que no he comentado es que muchas veces se ha escrito en bibliografía que la presencia de líneas paralelas en la superficie del material va a favorecer el alineamiento de precursores vasculares y va, por ello, a favorecer la propia vascularización al ayudar a conformarse estas estructuras. Hay bastante bibliografía al respecto. Luego tenemos a Simón Guerrero, que ya es mucho más específico en el lenguaje, me voy a demorar un poquito en leer, dice, ¿pudiese existir algún riesgo de interacción no deseada con biomoléculas, como proteínas que pudiesen exponer epitopes Epítopos, sí. e inducir respuestas inmunes? O en el Sí. caso de proteínas como fibrinógeno, que pudiesen Fibrinógeno, inducir a transformarse a fibrina. Sí. Sí, no, desde luego has comentado algo muy interesante porque evidentemente yo he hecho mención a fenómenos de liberación controlada, ¿no? En este caso, fíjate, por ejemplo, que cuando yo he querido hablar de liberación de proteínas BMP, ¿vale? En este caso, es una liberación local, una liberación controlada, una liberación que nosotros podemos ajustar a una determinada tasa por hora, por día, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo puse una bomba ahí para fabricar proteína morfogenética ósea, BMP, y entrase en el torrente sanguíneo? Pues bien, se ha descrito que puede haber asociados procesos tumorales. Muchas veces importa más lo que añadas que esté muy bien controlado que no el empezar con estrategias que pueden ocasionar daños colaterales en otros tejidos. Entonces, en ese caso yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en lo que añadimos, en qué biomoléculas, en qué grado y sobre todo, como comento, con un mecanismo de liberación controlada. Mecanismos más gruesos, como añadir, digamos, una cantidad en microlitros sobre una herida o cosas así, no tienen éxito. Yo siempre intento pensar en este tipo de estrategias con un control y un diseño previo, sí o sí. Ya, veamos, Fernando nos pregunta, dice, excelente presentación, muchas gracias, profesor. Mi pregunta está relacionada con la prueba de concepto mencionada. ¿Qué ventajas tiene la utilización de estos biomateriales sintetizados en comparación con los andamios naturales obtenidos por desvalorización de tejidos? Pero ahí se equivocó Eglantina, no es desvalorización, es descelularización. Sí, claro, sí. Ya, Claro. En este caso, claro, lo que me quieren hacer es un símil, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo en que estos scaffolds pudieran ser utilizados, ¿no?
Claro, tú date cuenta que aquí el enfoque es muy diferente. Con un scaffold descelularizado, ¿no? Como puede ser, yo que sé, pues tejido, por lo que sé, ¿no? Tampoco soy un gran experto en el tema de celularización, pero suele ser más para órganos, ¿no? Para trasplantes de órganos y evitar rechazo y todo esto. Evidentemente el alcance es muy diferente. Lo nuestro, digamos, nuestro enfoque de aplicar monocapas para curar es relativo, por supuesto, a algo inmediato como podemos imaginar, como un epitelio, ¿no? Ahí se ve fácil. Imaginaos, tengo un daño en la córnea, me pongo una especie de lentilla que es como un hidrogel y a la vez libero células o factores o lo que sea que me lo curan. Eso es directo. Y tiene un uso muy concreto. Lo mismo se puede aplicar, como he dicho, a tejido cardíaco, etcétera, etcétera. Sin embargo, si vamos a una regeneración mucho más, por decirlo de alguna manera, más global, ¿no? Como puede ser un órgano, evidentemente aquí un tejido celularizado va a tener una función que ni de lejos con nuestros hidrogeles vamos a conseguir. Una cosa que quiero que quede muy clara en esta presentación es que nuestros hidrogeles no permiten el crecimiento de células dentro. Digamos que se quedan siempre en la superficie. Por eso lo que crece es una monocapa y es lo que trasplanto, ¿vale? No os lo imaginéis como geles de fibrina y todo esto que permiten que las células se introduzcan. No, no. Son superficies que no permiten que entren las células en su interior. Por eso siempre trasplantamos solo la capa de fuera. Pero, ¿qué una consulta y qué pasa Sí. si el hidrogel es un scaffold tridimensional, pero tiene hoyos, orificios? Ahí va a entrar la célula, ya no va a ser a nivel de superficie. Sí, pero luego a la hora de trasplantarse, esa estructura no va a conservarse, ¿no? Tienes razón. Claro. Pero sí, alguna prueba hemos hecho y tenemos alguna morfología que incluye, pero claro, pueden tener, hemos visto que pueden tener utilidad como relleno de algunas resecciones, algunas cirugías, podrían servir únicamente como relleno, pero no valdrían para la aplicación en terapia que estoy comentando. Ya, tanto a Kerry como a Rada Manojar les abrí el micrófono para que ellos hagan sus preguntas, ¿ya? Ah, genial, vale. Sí. Yeah, excellent presentation, Professor. What? And excellent professor, thank you. excellent presentation. Yeah. And my question is like, it's like out of box question, like what are the research opportunities at your end for the PhD students and or any for internships? Interesting question. If you don't mind, I will answer in Spanish for all the students here. Me pregunta acerca creo que de las posibilidades que tienen de esos estudiantes, ¿no? A la hora de trabajar conmigo. Bien, pues en concreto, si quieres, te voy a hacer un pequeño paseo, ¿no? Por todas las investigaciones que están llevando doctorandos de nuestro grupo. En concreto ahora, el que está en último año de tesis, él está muy centrado en la modificación con grupos, carboxilo, amino, fosfato, para modificar el comportamiento celular. Él está, digamos, más centrado en lo que es la parte físico-química y digamos que conmigo lleva a cabo los estudios bio a la hora de comprobar si su estrategia tiene éxito o no. El tema de liberación también está llevando bastantes trabajos y bastantes tesis de máster. Y bueno, no he comentado nada porque he querido centrar mi trabajo solo en estos sistemas que os he enseñado, pero en nuestro laboratorio hay mucha tradición de investigación en tejido óseo, como habéis podido ver, ¿no? Entonces, mi última becaria, mi última doctoranda, basó su tesis en implantes metálicos y recubrimiento, sea en base polímero o en base cerámico, para mejorar el comportamiento de estos implantes. Son un poco las líneas principales de investigación que llevamos a cabo. Y bueno, también hay una parte antibacteriano, en concreto nos está por aquí una alumna mía, Jessica Almagro, y Karina también, que han podido las dos del laboratorio de Carmen el hacer trabajo conmigo en mi laboratorio. En concreto ahí hemos sobre todo examinado capacidad anti-fouling y capacidad de contact healing de las superficies. Gracias. A ti. Permiso, ¿puedo proceder? Profesor Enrique, muchas gracias por su presentación. Gracias. Quería hacer una consulta específica con respecto a las córneas. Justamente antes del desprendimiento de córnea, sí, hay una degradación de la proteína y esos procesos, antes de que ocurra, se le ingresa riboflavina para hacer un proceso que se llama cross-linking. ¿Se podría incorporar, por ejemplo, hidrogeles transparentes con esta riboflavina para ingresar o incluso usarlo por ejemplo, en lentes de contacto que vengan recubiertos?
Pues ¿Qué posibilidades ve de ese desarrollo? a priori me parece muy, muy buena idea. De hecho, comentarte que precisamente el tratamiento de córnea se está moviendo mucho hacia lentillas que liberen fármacos. Este tema, digamos, que es lo que quiere moverse ahora, al menos en España, con los círculos relativos a clínica que estoy viendo. En concreto, riboflavina, no conozco el sistema, pero a priori lo que me estás contando parece totalmente compatible con nuestros hidrogeles. Y bueno, no sé si tú estás investigando en este campo, pero quién sabe, igual hay una colaboración en ciernes si no nos hemos dado cuenta. No, es que justamente tuve que hacerme esa operación y Ah, cuando te retiran el epitelio, ajá, te ingresan de la manera que pueda llegar más fácil a qué fortalecer curioso. las proteínas y retirando el epitelio. Entonces podría ser con una lentilla el ingreso más lento, pero con una recuperación y recobrando la curvatura que tiene que tener el ojo. Exactamente. Una segunda consulta con respecto a las prótesis. ¿Es posible recuperar cartílagos, por ejemplo, Sí, con este sí, sí. tipo De estrategias, sí. Nvidia ya ha tenido de estrategia? Sí, así Pero no es. sé, ¿se podría hacer, por ejemplo, recubrir o post prótesis, por ejemplo? Uf, eso ya más complejo. En concreto, las evidencias que he visto para poder recuperar cartílagos directamente en trasplante de condrocitos, a lo que es la Ya, superficie que está entre el menisco y el propio cartílago en rodilla, ¿sabes? El modelo de rótula, te estoy hablando. claro. En este caso sí, he visto que se ha recuperado. ¿Hasta qué punto la terapia celular, sea cual sea, la que propongo yo o la que proponen otros investigadores, es útil para recuperar la función de un cartílago dañado? Ahí hay debate, ¿vale? Ya sabéis que existe una Ya. limitación bastante grave a la hora de regenerar cartílago, sobre todo cartílago articular. Existen muchísimas, muchísimas aproximaciones diferentes y ninguna es 100% efectiva, ¿no? Siempre cada una tiene su problema. Entonces sería cuestión de valorar, ¿no? Y ver exactamente qué tipo de lesión, si es óptima, si merece la pena, exactamente. Y una consulta con respecto a la recuperación ósea, por ejemplo, en osteoporosis, lo que Sí. ocurre generalmente es que estos granos que aumentan mucho más gran y el hueso se vuelve mucho menos Sí. denso y Ujú. pierde toda su estructura, ¿cierto? ¿Se Cierto. podría hacer eso también como para ciertas regiones que son más complicadas las articulaciones, por ejemplo, cadera, rodilla o algunas vértebras? Sí y no. O sea, ¿por qué digo sí? Porque a priori, evidentemente, podría ser aplicable, ¿no? Sin embargo, la osteoporosis, por lo que sea, hay otros enfoques, ya no solo, digamos, que la utilización de materiales, digamos, que llegan en un momento donde la función biológica ya se ha perdido, ¿no? Donde el hueso ya no Ah, hace ya, lo que claro. tiene que Sí, hacer. sí. Igual una fase previa, el tratamiento con medicamentos, el tratamiento con una liberación de fármacos, igual relativa a lo que es la región a regenerar, es más adecuada que un tratamiento con células e implantes. Una cosa que no he comentado es que esta terapia celular en monocapas que estoy comentando muchas veces se hace, ya lo habéis podido suponer, a la vez que la colocación del implante, ¿no? Puedes colocarte un implante y a la vez Sí. una superficie celular que va a mejorar la biocompatibilidad de la aplicación, perdón, del material. Entonces, claro, yo ahí en osteoporosis, por ejemplo, sí que sería un poquito más cauto. Mira, por ejemplo, una aplicación que sí que he visto que es muy útil en implantes temporales con terapia celular es en regeneración de lesiones en niños y adolescentes. No sé si os Mm. suena el uso de implantes degradables en este campo, pero se No, propone no, porque, claro, evidentemente, el organismo va a seguir creciendo, ¿no? Está en desarrollo. Entonces, un material que desaparece a la vez que el hueso o la estructura corporal crece, es bienvenido. Entonces, ahí en concreto, ah, muy bien. aplicar un material temporal con terapia celular sí que he visto que tiene mucho éxito. Perfecto, es una idea genial. Muchas gracias por la respuesta y por su presentación. A ti. Ahora tenemos abierto todos los micrófonos, nos cuesta movernos un poquito con la gente, con todo. ¿Quedan más preguntas? Yo sé que comenzamos con el chat, pero había algunas manos arriba. ¿Quedan Sí, más preguntas? no tengo problema, ¿eh? Continúas haciéndome preguntas. Es que no veo, ahora mismo no sé por qué no veo el chat. Creo que si dejo de compartir la pantalla, podría verlo. El Diego levantó la mano. Sí, adelante, Diego. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Me ¿Cómo estás, escuchas? Diego? ¿Tanto tiempo? Sí, un año ya. Un año ya, sí. Y un poco más también. Pero bueno, yo quedé interesado por los andamios que ustedes utilizaban para construir los hidrogeles. ¿Qué Ujú. características tenían que tener los andamios? ¿Cómo lo construían para llegar a esa Te calidad que refieres tenían que tener a los moldes.
Diego, los moldes te refieres, ¿verdad? Y los moldes. Ujú. Los moldes en concreto, realmente utilizamos polipropileno porque hemos visto que tras la síntesis del hidrogel, el hidrogel se despega fácilmente del propio molde. Hemos hecho otras pruebas, pero realmente el polipropileno va muy bien, ¿eh? Ningún problema. Han de ser transparentes, evidentemente, para que la luz ultravioleta pueda alcanzar el interior. Y, y bueno, si lo dices porque tienes alguna propuesta, nosotros encantados de probar otro material para moldes. Por supuesto, hay que pensarlo nomás. Bueno, parece que ya vamos terminando. Carmen te va a decir las últimas palabras, pero en general el programa te agradece la participación. Ha sido muy interesante, por ejemplo, a personas de un ámbito diferente como el mío, he aprendido, anoté varias cosas, así que creo que ha sido muy provechoso. Espero que para los estudiantes de posgrado igual estamos muy agradecidos y encantados con tu seminario. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti, Eglantina. Yo también he disfrutado mucho. Yo lo que quería comentar es de que Enrique Martínez es un colaborador del programa de doctorado en ciencia de material e ingeniería en procesos. Y como tal, él después va a estar anclado a la página web del programa, así que ahí van a tener todos los datos, el correo, por si acaso si se quieren comunicar de forma interna. ¿Ya? Sí, sí. Eso. Y sea Entonces, porque no ha quedado claro o porque tenéis alguna duda que surja a posteriori, da igual que haya pasado un mes, podéis escribirme y hacerme la consulta que consideréis, que si puedo resolverla, y estoy para vosotros. eso, le damos las gracias entonces, Enrique. Muchas gracias por tu presentación muy buena. A Dice, vosotros por todo. estuvo excelente. Estuvo excelente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. No, gracias por la oportunidad y ya sabéis dónde estoy para lo que os haga falta. Gracias por asistir todos hasta... Supongo que algunos de vosotros ni siquiera habéis comido, así que venga, por favor, id a ello. Gracias, Enrique. Listo, gracias. Un Gracias, placer y Diego, Karina. saludos, saludos a todos. Chao, chao, muchas chao. gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.